A continuación vamos a hacer el montaje 1 de la práctica 3. En él usaremos tres diferentes transistores e iremos haciendo el mismo circuito con tres transistores diferentes. A la vez tenemos que la RC vale 2,2 kiloohmios y la RB tenemos que calcularla. La calcularemos mediante esta fórmula, dándonos un total de RB igual a 1.24 megaohmios. A continuación plasmamos el circuito en la protoboard y, como podemos ver, no teníamos una resistencia de 1,24 megaohmios, así que las hemos puesto en serie para llegar al valor igualmente. Primero lo hemos hecho con el circuito con el transistor 547 y una resistencia de 2,22 ohmios. Medimos la diferencia de tensión que hay entre IC e IE y ponemos un voltaje de 10 voltios, una tensión de 10 voltios, como nos dice la práctica. Nos vamos al osciloscopio y medimos desde el punto 1, que es la referencia, hasta aquí. Como podemos ver, nos da 5,28 voltios de diferencia de tensión. Esto es normal, debería de dar 5 exactos, pero es normal ya que dependiendo de la beta del transistor, este dato irá cambiando. En el siguiente paso, cerramos el sistema con el amperímetro para poder medir los amperios e iremos variando la fuente de voltaje y viendo cuál es la diferencia de voltaje en el osciloscopio. Dependiendo del voltaje a determinado voltaje nos dará unos amperios que iremos colocando en esta gráfica hasta representar la forma que podemos ver ahí, que se llegará hasta el punto máximo con 10 voltios. Ahora simularemos la práctica número 3, el multisim. El circuito A con un transistor NPN BC547. El circuito real con una resistencia de polarización de 1,2 megaohmios. Acá las colocamos en serie, la de 1 megaohmio y 2 de 1K, y el transistor NPN BC547B. Ahora el circuito virtual, iremos variando el voltaje de 1 voltio en 1 voltio e ir calculando IC y VCE. Acá lo simularemos. Acá en este caso estamos para 10 voltios, nos da VCE de 4,456 voltios e IC de 2,52 miliamperios. Para no tener que hacer los cálculos uno a uno, lo haremos de forma automática. Iniciando en 0 voltios a 10 voltios con un paso de 1 e IC. Lo simulamos y nos da IC en función de VCC. Luego, desde el Excel, ya calcularemos con los datos que nos da VCE para poder hacer la gráfica de IC VCE. Luego también haremos para 3 circuitos, para diferentes transistores BD139 y 138. A continuación haremos la parte de la práctica B, que es una polarización fija con una fuente emisor estable. En esta añadiremos una resistencia RE al circuito anterior, como podemos ver aquí en el multisim.
Aquí tenemos la resistencia añadida con su respectivo amperímetro para medir el amperaje. Le damos a Simulate, Análisis, DC, y aquí ponemos que el valor inicial sea 0 y el valor final sea 10. Este es el voltaje que nos va a dar la fuente de tensión. No es el voltaje que nosotros pondremos en la gráfica. En la gráfica el voltaje correcto será el VCE, que calcularemos posteriormente mediante cálculos manuales. En el output ponemos la intensidad de la resistencia que queramos medir y el voltaje, y nos representará con la gráfica con voltaje de la fuente de tensión y el amperaje de IC que podemos encontrar sobre la resistencia R2. Después, por cálculos manuales, cambiaremos y realizaremos los cálculos necesarios para sacar V. Tener en cuenta que a la hora de hacer el circuito con el transistor 138 tenemos que hacer la simulación, el análisis de simulación desde 0, desde menos 10 a 0, debido a que es un transistor PNP que tiene los signos contrarios al resto de transistores. Por ese motivo, en esta práctica concreta con este tipo de transistor, haremos el análisis con valores diferentes en la gráfica horizontal. A continuación realizaremos el montaje de control luminoso con un LED. Aquí podemos ver que en el diagrama aparece una resistencia que nos ayuda a proteger el LED, otra resistencia que viene por la base y una señal cuadrática de 100 hercios. Aquí podemos ver el multisim montado con un diodo, que en nuestro caso hemos elegido un diodo verde. La resistencia dada, que es de 1 kilo ohmio, y aquí la resistencia que hemos calculado mediante cálculos manuales que aparecerán en el informe, de 520. La resistencia correcta es 520 exactamente, pero al no estar normalizada hemos cogido la normalizada más próxima.